Hola, ¿cómo están? Han pasado más de 3 años desde que posteé mi último video sobre videojuegos, pero hoy estoy de vuelta para hablar del que probablemente sea el primer juego de disparos en primera persona basado en el universo de Star Wars. Por supuesto me refiero a Dark Forces, lanzado por LucasArts en 1995. De este género, este es el juego favorito de mi hermano, y a mí también me trae muy gratos recuerdos, así es que por eso lo escogí para esta revisión. En un video anterior hablé sobre Wolfenstein 3D, probablemente el primer juego de disparos en primera persona como precursor de los que conocemos hoy, lanzado por id Software en 1992. Después del éxito que significó Wolfenstein y su secuela Spear of Destiny, id Software publicó Doom en 1993, que marcó un hito definitivo para consolidar este tipo de juegos como uno de los géneros con mayor cantidad de fans y usuarios. Esto fue un par de años antes del advenimiento de Internet. Aunque yo nunca lo jugué, supe por amigos y conocidos que existieron mods del Doom para jugar como si estuviéramos combatiendo a Stormtroopers en el universo de Star Wars. Por eso, no es de extrañar que LucasArts, que así se llamaba la empresa de videojuegos de George Lucas en aquella época y que detentaba los derechos de Star Wars, trabajara para publicar un juego de disparos en primera persona basado en la popular franquicia. Darren Stinnett, el líder del proyecto de Dark Forces, ha dicho en entrevistas que era fan de Wolfenstein y de Doom. Aunque él dirigió al equipo de alrededor de 20 personas que creó el juego, el verdadero responsable de la historia, los personajes y otros aspectos del mismo fue el artista principal, Justin Chin, que figura junto a Stinnett en esta fotografía tomada en la época en que desarrollaron Dark Forces. En un primer momento, los desarrolladores consideraron tener a Luke Skywalker como protagonista, pero al final decidieron crear a personajes nuevos para insertarlos en lo que entonces era el universo expandido de Star Wars. En Dark Forces encarnamos a un mercenario y ex oficial imperial llamado Kyle Katarn, que realiza un total de 14 misiones para frustrar los planes del Imperio por crear un nuevo tipo de soldado con gran capacidad destructiva llamado Dark Trooper. Este de acá es Katarn, que luce como un tipo rudo, temible y fornido, y que parece estar usando algún tipo de armadura. Como pueden ver, los gráficos eran bastante arcaicos y no han envejecido nada bien. El juego no permitía hacer muchas cosas con el mouse, de modo que había que jugar mayormente con el teclado. Uno parte el juego con una pistola y va adquiriendo otras armas, como el clásico blaster de los Stormtroopers, y otras armas un poco más letales en etapas más avanzadas, como el Concussion Rifle y los rifles de plasma de los Dark Troopers. También contamos con detonadores térmicos, que son como las granadas en el universo de Star Wars, y otros explosivos. Durante las etapas encontramos botiquines de primeros auxilios para recuperar la salud, además de estaciones para recargar municiones y armadura. Además, hay elementos que podemos recoger y llevar como inventario, como botas que se adhieren mejor al hielo, anteojos con visión nocturna, baterías para una linterna y tanques Bacta para recuperar salud. Los enemigos que enfrentamos son los clásicos Stormtroopers, pero también encontramos a oficiales imperiales, pilotos y otros militares del Imperio. Por otro lado, enfrentamos a varios personajes que son conocidos alienígenas del universo de Star Wars, además de ciertos bosses como los Dark Troopers y otros. Desde el menú podemos acceder al mapa y a una pantalla que nos muestra nuestros objetivos de misión, la cantidad de cuartos secretos que hemos descubierto por nivel y nuestro inventario. Como en 1995 ya existía el CD-ROM, que permitía añadir más información y archivos de audio, el juego tiene algunas secuencias cinemáticas que van avanzando en la historia y donde incluso aparece Darth Vader. En la historia del juego, Kyle Katarn trabaja con la piloto Jan Ors, que en algunas ocasiones le informa sobre los detalles de las misiones a realizar y casi siempre lo deja y luego lo recoge durante sus misiones de infiltración y sabotaje.
También vemos a Kyle interactuando con personajes que hemos visto en la primera trilogía de películas, como Mon Mothma y Chris Madin. Y todo el juego está acompañado por una banda sonora muy característica de Star Wars. Aunque actualmente, de acuerdo al canon de las películas, los planos de la Estrella de la Muerte fueron robados y entregados a los rebeldes por un pequeño grupo encabezado por Jyn Erso, muchos años antes de que fuera creada esa narrativa, quien robó esos planos para los rebeldes fue Kyle Katarn. De hecho, de eso se trata la primera de las 14 misiones de Dark Forces. El resto de las misiones tienen que ver con actividades para probar la existencia del proyecto Dark Trooper y ponerle fin. Entre medio, hay etapas donde tenemos que encontrar a ciertos personajes y rescatar a algún otro, como al mencionado Chris Madin, en una narrativa que hacen calzar con la historia que vemos en la primera trilogía de películas. Para el juego también crearon a un villano que es el oficial imperial Ron Mock, a cargo del proyecto Dark Trooper. Según se explica en una misión, los Dark Troopers son creados en 2 etapas, de modo que a medida que avanza el juego enfrentamos a esos enemigos en ambas modalidades. También medimos fuerzas con ciertos personajes muy conocidos del universo de Star Wars, como Boba Fett, y hay una etapa en que somos capturados por la nave espacial de Jabba el Hutt, y desprovistos de todo tipo de armamento, tenemos que abrirnos paso a puñetazo limpio para recuperar nuestras armas, rescatar a Jan Ors y escapar a bordo de nuestra nave, el Moldy Crow. En 1995, LucasArts creaba más que nada aventuras gráficas, de modo que en Dark Forces se nota esa influencia, porque parte de las tareas a realizar en el juego consiste en encontrar llaves para acceder a lugares, encontrar códigos para abrir puertas y modificar cosas en el entorno para poder avanzar en la etapa, lo que recuerda a ciertos puzzles de las aventuras gráficas. Hacia el final del juego nos infiltramos en el Ark Hammer, la enorme nave donde se fabrican los Dark Troopers, y ponemos explosivos para destruirla. Para realizar esta revisión, jugué el Dark Forces por primera vez desde mediados de los 90, pero estas son las líneas de Kyle Katarn que siempre quedaron en mi mente. Por supuesto, casi al terminar la misión final, enfrentamos al propio Ron Mock, que utiliza una armadura de Dark Trooper, y Mon Mothma nos condecora por los servicios prestados. Visto todo esto, ¿recomiendo Dark Forces? Pese a que se trata de un juego de mediados de los 90 y que tanto el juego como sus gráficos no han envejecido muy bien, lo recomiendo de todos modos por ser el primer juego de disparos en primera persona ambientado en el universo de Star Wars y por crear una historia y personajes que complementan la narrativa que conocimos de las películas. Lástima que después de la compra de las empresas de George Lucas por parte de Disney en octubre de 2012, todo lo que era el universo expandido de Star Wars dejó de existir para ser reemplazado por nuevas narrativas que ahora son parte del canon. Pero sépanlo, antes de que se creara la historia de Jyn Erso y Cassian Andor, el que robó los planos de la Estrella de la Muerte para los rebeldes fue Kyle Katarn. Kyle delivers the plans to the Rebel Alliance. Soon afterwards, the Death Star is destroyed. The Force is strong with Katarn. El juego está disponible a precios módicos en varias plataformas como Steam, GOG.com y EA Games, y ya viene configurado con un emulador para correr en computadores actuales. Hace poco tiempo se anunció una remasterización de Dark Forces, pero aparentemente solo van a remozar un poco los gráficos. Yo pensé que iba a ser un cambio mayor, pero si también permiten jugarlo con mouse, quizás resulte interesante. Y eso es a grosso modo Dark Forces. Hay que decir que este fue el primer título de una serie de 4 o 5 de los que espero hablar en próximas revisiones. Que estén muy bien y hasta la próxima.